del capítulo 4 de Filipenses. Ya literalmente hoy podemos decir que el piloto del avión, Pablo, escribiendo esta carta, ya empezó a preparar todo para aterrizar la carta. Ya habló con la torre de control y empezó a preparar el avión para aterrizar la carta. Porque ya desde el verso 4 en adelante, que veremos en esta mañana, es la conclusión de la carta. Así que acompáñeme a Filipenses capítulo 4. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 4, versículos 4 en adelante. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por este tiempo de estar juntos. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos entonar cánticos que nos recuerden tu evangelio, que nos recuerden tu obra en la cruz. Señor, ayúdanos a responder a un amor tan grande como ese. Ayúdanos a comprometernos con aquel que estuvo comprometido con nosotros al punto de la cruz. Te pedimos en esta mañana que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos es por pura gracia tuya. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por el privilegio de la iglesia. En esta hora te pedimos que guíen nuestros corazones por medio de tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. En esta mañana, nuestro sermón está titulado ¿Cómo responder o cómo responde un creyente a las circunstancias difíciles? A las circunstancias que él no tiene control. Aquellas circunstancias que se le escapan de sus manos. Basados en este pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Y yo creo que comencemos hoy haciendo una breve reflexión sobre nuestras vidas. Y yo quiero hacer una primera pregunta. ¿Has tenido un mal día? ¿O has tenido uno de estos días que tú consideras un mal día? Por las razones que sean. Porque es un día donde todo comenzó mal, donde todo comenzó al revés. Donde todo lo que tú tenías planificado no se cumplió. Piensa por un momento, ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste ese día? ¿Sabes que puede ser hoy para algunos de nosotros? Pudo haber sido ayer, o tan cercano como esta semana, uno de esos días difíciles. ¿Cuándo fue la última vez que tú planificaste tu día con mucho detenimiento, con mucho ánimo y estabas muy emocionado por la planificación que habías hecho para luego ver cómo se destruían cada uno de esos planes? Por circunstancias en las cuales tú no podías hacer nada. Por circunstancias en las cuales tú no tenías ningún control. Y tenemos que preguntarnos para comenzar en esta mañana, ¿cómo tú reaccionaste a esos momentos? ¿Reaccionaste con queja, con afán, con enojo? ¿Cómo tú respondiste? Piensa, haz el repaso. ¿Cómo tú respondiste la última vez que tuviste un mal día? Un día donde todo lo que había planificado te había salido mal. Muchas veces, mis hermanos, Dios permite esos días para recordarnos que nosotros no estamos al control de las cosas. Y eso es un engaño, eso es una falacia. Nos autoengañamos a nosotros mismos pensando que nosotros estamos al control. Y muchas veces Dios nos detiene cuando vamos a 65 millas por hora o más, para que sepamos que nosotros no estamos al control de nada. Que no podemos hacer nada para controlar las circunstancias. Mi hermano, al final de cuentas, hay dos formas de ver esto. Y las personas, en términos generales, el creyente y el no creyente, hay dos formas en que ven estas cosas. Una es decir, oye, todo está al azar. Todo es casualidad. Así que las circunstancias que pasan, eso no está al control de nadie. Y hay gente por ahí que piensa eso. Dice, pues ¿sabes qué? Yo hoy planifiqué mi día, las cosas no salieron como salieron, pero ni modo, porque ¿qué? Las cosas surgen así por casualidad. Las circunstancias nadie las controla.
O tú puedes responder como Pablo estaba animando a esta iglesia a responder, como responde un creyente en el Señor, y decir, todas las circunstancias están en las manos de un Dios bueno. Todas las circunstancias, ninguna está al azar. Mi hermano, ¿sabe que esta pasada semana tuve 2 viajes a San Juan que se complicaron? Fueron mis momentos donde vi esto, días que estaban planificados y salieron totalmente diferentes. El martes tenía un viaje, una reunión a las 11 de la mañana, tenía que estar en las oficinas de Puerto Rico, en Guaynabo, y ese mismo día me habían citado a las 9 de la mañana para entregar un papel en una oficina en Ponce, y no había forma, tenía que ser ese día a esa hora. Así que todo era apresurado. Una y otra cosa salió mal en el camino. Al punto que el pastor Edgardo me llamó y me dice, llegaste, y eran las 10:57 para yo llegar allí a la reunión. Y gracias a Dios llegué a esa hora particular, a las 10:57 para la reunión de las 11. Así que ese fue el martes. El miércoles, cuando yo pensaba que no podía hacer otra cosa o un día más difícil que el martes, en cuanto a la presión que uno tiene, usted sabe, para llegar a tiempo a la reunión y cumplir con todos sus compromisos, el miércoles yo salgo muy contento a las 5 de la tarde de mi casa, pensando que iba temprano. Yo tenía que dar una clase a las 7:30 en Carolina, así que eran las 5 de la tarde. Yo cené junto a mi familia y muy contento me fui. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que pasó el miércoles en Juana Díaz? ¿O vio la noticia? Se cerraron todas las carreteras, todas, mi hermano, porque hubo un derrame de aceite a esa hora. Y creo que usted sepa algo. Yo tardé, desde que yo salí de mi casa a las 5 de la tarde, hasta subir a la autopista por Coto Laurel, porque me tuvieron que dar una vuelta bien lejos, por calles que yo no sabía que existían en Juana Díaz. Bien lejos. Yo tardé 1 hora, 55 minutos para montarme a Coto Laurel. Desde mi casa, yo vivo ahí al lado, para poder irme a Carolina. La clase era a las 7:30. ¿Usted se imagina todo el afán que yo tenía? La carga. Y hubo un momento dado donde yo, afanado y cargado, pensé en estas verdades precisamente que me tocaba predicar hoy. Y yo pensé en un momento dado, ¿sabes qué? ¿Qué control yo tengo de esto? O sea, ¿qué control yo tengo de que un camión se vire a esta hora que yo tenía que salir? ¿Qué control yo tengo de que todas las calles estén ataponadas y que ese camión se virara a la hora en que todo el mundo quiere llegar a su casa? ¿Qué control? Ninguno. Y llegó un momento que eso me dio paz. El saber que yo no tenía el control y el orar al Señor y decirle, Señor, si es tu voluntad, yo voy a llegar allí y voy a dar la clase. Y yo recuerdo, subí a la autopista 6:55 a Coto Laurel, entre Coto Laurel y peaje de Juana Díaz, llamé al pastor de Carolina y le dije, la clase empieza a las 7:30, no voy a llegar a tiempo, pero por lo menos si puedo dar 1 hora de clase para mí está bien, y yo sé que para usted también, de 8 a 9. Así que me encomendé al Señor por ahí y llegué, por gracia de Dios, a las 7:56 y pude dar entonces la clase de 1 hora y 4 minutos. Pero ¿qué le quiero decir con esto, mi hermano? 2 cosas. Una es cuando uno tiene un día malo y no cree que va a haber otro día más difícil. Cosas que no están en el control de usted. Y momentos que yo le invito a usted también llegar, donde usted tiene que rendirse. Yo buscaba todas las salidas humanas posibles, en cuanto a rutas posibles. La última alternativa era cancelar, pero humanamente estaba buscando las opciones. Y llegó un momento donde simplemente ya no las tenía. Y en ese momento, mi hermano, en vez de afanarme, simplemente lo que hice fue, Señor, las circunstancias las controlas tú. A mí se me había olvidado. A mí simplemente el fragor de estar nervioso y angustiado porque no iba a llegar a tiempo a mi clase, me tenían desesperado. Y en ese momento no estaba pensando que aún eso Dios lo permitió. Mi hermano, fue Dios que permitió que a esa hora específica se derramara el aceite en esa carretera. Fue Dios quien lo permitió. Eso no fue algo que estaba fuera del control de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué afanarme? Si eso no estaba fuera del control de Dios. Y simplemente oré al Señor, y el Señor me permitió en su gracia aún completar ese día la clase y poder tener paz en relación a ese asunto.
Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en circunstancias parecidas? Donde usted dice, yo no tengo el control de esto, simplemente tengo dos opciones, o seguir afanándome, o rendirme y decirle, Señor, yo no tengo el control, pero tú sí, y te pido que me ayudes en este momento. Si algo Pablo quería dejarle saber a la iglesia en Filipo, era que todo estaba en el control de un Dios que estaba guiando todas las cosas para su gloria y que estaba siempre cumpliendo sus propósitos. Y si tú me permites hacer un repaso mental, usted va a ver desde el capítulo 1 de Filipenses, todo lo que nosotros hemos visto, usted va a ver una y otra vez cómo Pablo quería dejarle saber a la iglesia en Filipo unas verdades acerca de Dios. Que cuando Pablo llegara a este punto le podía decir, oye, no se afanen por nada. Ya yo les he hablado de Dios. Miren el Dios que ustedes tienen. En el capítulo 1, Pablo le había dicho que era Dios el que había comenzado una obra allí y que ese Dios que lo había comenzado la iba a terminar. En el capítulo 1 también Pablo le había dicho a la iglesia que a pesar de que él estaba preso, las cosas no se habían ido del control de las manos de Dios. Te recuerda el capítulo 1 cuando Pablo le dice, ¿sabes qué? Yo estoy preso, pero esto ha servido. Dios ha usado esto para que la iglesia se anime en evangelizar. Dios ha usado esto, el que yo esté en la cárcel, para cumplir sus propósitos. Así que Pablo estaba en la cárcel y él podía decir, ¿sabes qué? El yo estar aquí, esto no está fuera del control de Dios. También Pablo le había dicho que Jesús sería magnificado por vida o por muerte. No importa lo que pasara con él desde que él estuviera en la cárcel, por vida o por muerte, él iba a salir de allí. Dios lo iba a librar y Jesús iba a ser exaltado. También les había dicho en el capítulo 2 que Jesús, siendo en forma de Dios, se recuerda en ese pasaje, no tomó eso como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, se hizo un siervo, vino a morir, pero luego fue exaltado. Y decía el texto que fue exaltado hasta lo sumo. Y usted sabe qué significa esa idea, que si él es exaltado hasta lo sumo, no hay nadie que esté por encima de él. Y este es el contexto del Imperio Romano, donde la autoridad máxima era alguien que precisamente se le llamaba el Señor, y era el César. Y Pablo está diciendo, no, hay uno que está por encima del César. Hay uno que está exaltado hasta lo sumo, que tú no puedes mirar por encima porque no hay nadie que esté por encima de él. Y ese es Jesús. Así que estas imágenes ya estaban en la mente de los filipenses. Este Dios que controla todas las cosas, este Dios que está sentado hasta lo sumo con autoridad y soberanía. Y recuerdan también lo último que vimos del capítulo 3, cuando Pablo le dice a la iglesia que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, el que tiene el poder para transformar nuestros cuerpos. Y de hecho decía en ese capítulo 3, miren la autoridad de ese Jesús, de ese Dios, de ese Salvador de los filipenses. Miren lo último del capítulo 3. Habla acerca de este Salvador, el Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el verso 21. El cual transformará el poder o el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es la imagen que Pablo está presentando de Cristo. Uno que está exaltado hasta lo sumo. Uno que siempre está cumpliendo sus propósitos y que comenzó una buena obra y la iba a terminar. Uno que tiene el poder para sujetar todas las cosas a sí mismo. O sea que todas las cosas están sujetas bajo sus pies. Ese es el Dios que Pablo está presentando a la iglesia en Filipo. Así que si todo esto era real, ¿debemos hacer qué? ¿Cómo debemos responder? Bueno, como ya vimos la semana pasada, los primeros 3 versos del capítulo 4. Si todo eso de Dios es verdad, si estamos esperando esa venida gloriosa de nuestro Señor, que viene con todo poder y autoridad, ¿cómo debemos vivir el aquí y ahora? Habíamos visto que debemos estar unidos. Recuerden lo que vimos la semana pasada. Habíamos visto que debemos estar firmes en la batalla mientras esperamos el regreso de nuestro Señor. Y habíamos visto que debemos colaborar juntos en la misión del Señor. Eso es lo último que vimos hasta el versículo 3. En el pasaje que veremos en esta mañana, el apóstol Pablo ya está cerrando su carta, ya está aterrizando.
El apóstol Pablo es como yo, al revés. Normalmente mi tema más largo es despegar, la introducción. Y usted, los que vienen los miércoles, sabe que a veces nos hemos quedado los miércoles en una clase la mitad de la introducción. Introduciendo la introducción. Pero para Pablo, aunque también su introducción era muy larga en muchas ocasiones, usted lo ve, mi hermano, él le encantaba la conclusión. Cuando él estaba concluyendo, más que simplemente decir, hermano, que Dios lo bendiga y la gracia de Dios esté con ustedes, amén. Yo creo que usted sepa algo. El final de la carta de Pablo a los filipenses empieza en el verso 4. O sea, él se está empezando a despedir aquí. Y todo lo que veremos por los próximos domingos, todavía nos quedan como 3 sermones de Filipenses, todo eso ya es la despedida. Pero aún en la despedida, mira todas las cosas que Pablo le quiere decir a esta iglesia. Pablo los va a exhortar a regocijarse en todo momento. Pablo los va a exhortar a que ellos muestren una actitud que refleje la virtud de Cristo. Y Pablo los va a exhortar, en último lugar, como veremos hoy, a sustituir sus afanes por la oración. Así que el apóstol deseaba que los hermanos en Filipos supieran responder correctamente a las circunstancias difíciles que enfrentaba. Mi hermano, recuerden, no solamente es que Pablo está preso y él está escribiendo esta epístola desde la cárcel. Recordemos cómo empezó todo. Cómo empezó el evangelio, a ser predicado allí en la ciudad de Filipo. Empezó con una persecución. ¿Ustedes no recuerdan Hechos 16? Cuando Pablo llega allí, comienza a predicar el evangelio, Lidia se convierte, luego se convierte una mujer que era adivina, y esa mujer trabajaba para ciertos hombres en la ciudad que le sacaban dinero, era prácticamente su esclava. Y cuando ella se convirtió al Señor, esta gente protestó, allí en Filipo, y llevaron a Pablo y a Silas delante de los gobernantes. ¿Y sabe qué hicieron con Pablo y Silas? Dice el texto en Hechos 16, los azotaron y luego lo enviaron a la cárcel. Así que no era ser fácil ser un creyente en Filipo. Mi hermano, había persecución, te costaba tu libertad, podía costarte tu vida. Era una circunstancia muy difícil en la que los hermanos en Filipo estaban viviendo por medio de ese sufrimiento que les provocaba aquellos quienes los perseguían. Así que, ¿cómo debían responder los filipenses a las circunstancias difíciles que estaban enfrentando? Vamos a ver al menos 4 maneras de cómo debían responder los filipenses a esas circunstancias difíciles que tenían. En primer lugar, debían responder con regocijo. Miren lo que dice el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mi hermano, Pablo había ejemplificado esta verdad en Hechos capítulo 16 precisamente. Porque Pablo había estado preso, y yo no sé si usted recuerda que cuando metieron a Pablo y a Silas preso, lo que ellos hacían durante toda la noche, mientras estaban presos. Dice el texto que ellos estaban cantando himnos. Dice el texto que ellos estaban presos allí sin saber su futuro, sin saber si eso le iba a costar la vida, pero en ese momento ellos decidieron pensar lo que yo decía en la introducción. Oye, nosotros no controlamos las circunstancias. ¿Te imaginas a Pablo diciéndole así a eso? Estamos aquí presos. Yo quisiera estar afuera predicando el evangelio. Nosotros no controlamos las circunstancias, pero nuestro Dios sí. Así que, ¿qué podemos hacer? Vamos a cantar al Señor. Vamos a expresar nuestra confianza en Dios cantando alabanzas a Él. Hermano, porque cuando tú cantas una alabanza al Señor genuinamente con tu corazón, tú estás expresando agradecimiento a Él, tú estás reconociendo su poder, tú estás reconociendo algún atributo de Él. Y eso es lo que hacía Pablo y Silas allí. Así que ya yo le había mostrado el modelo, un ejemplo de cómo regocijarse aún en tiempos difíciles. La palabra regocijo, gozo, alegría aparece 16 veces en toda la carta. Pero noten cómo aquí se repite en 2 ocasiones, por si acaso se le olvidó. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Hermanos queridos filipenses, ¿cómo ustedes van a responder a los tiempos difíciles? Aquellas circunstancias que ustedes no tienen control. En primer lugar, con regocijo. ¿Y cuál es la fuente de nuestro regocijo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué causa debemos regocijarnos? Bueno, lo dice ahí, en la primera línea. Regocijaos en el Señor. Él es la fuente. No es que te regocijes
en el tipo de gobierno que tienes. No es que te regocijes en que las cosas están bien hoy. No, regocíjate en el Señor siempre. De hecho, eso nos lleva a una segunda pregunta. ¿En qué circunstancia? ¿Cuándo debemos regocijarnos? ¿Cuándo es que debemos cumplir esta encomienda? Mi hermano dice siempre, en todo momento, no importando la circunstancia. ¿Sabes qué? Cuando todo salga bien, yo debo regocijarme. Pero cuando todo salga mal, desde la perspectiva humana, dice el texto que yo debo también manifestar dentro de mi corazón regocijo. Y miren qué es el regocijo. Porque la Biblia es muy clara acerca del sufrimiento en un mundo caído. La Biblia habla de que vamos a sufrir. Hermano, y en la Biblia, este llamado regocíjate no es simplemente que tú tengas tu mejor sonrisa en tu momento más difícil. No se trata de eso. Hay días que usted llore, que usted va a llorar, y eso es válido. Usted sabe que Cristo lloró. Jesús lloró por la muerte de un amigo y por la incredulidad del pueblo. Jesús lloró. Así que hay momentos donde usted puede incluso manifestar llanto, sufrimiento por las circunstancias duras que usted está viviendo. Así que el regocijo, cuando aquí dice regocijaos en el Señor, no te está diciendo ten la mejor sonrisa por fuera en todo momento. No, mi hermano, es una actitud del corazón, es algo de adentro. Que aunque incluso haya lágrimas en un momento dado porque el dolor sea fuerte y sea real, dentro de lo más profundo de tu corazón, tú puedes tener un regocijo que te lleva a descansar. Tú puedes tener algo dentro de tu corazón que te lleva a decir, wow, yo estoy sufriendo. Esta circunstancia se salió del control. Yo no sé qué va a pasar de aquí ahorita o de aquí a mañana con esta situación. Pero dentro de mi corazón, yo puedo tener regocijo aunque haya lágrimas en mis ojos, mi hermano. Porque es un regocijo que es en el Señor. ¿Y sabes qué significa que el regocijo sea en el Señor? Bueno, que nuestro gozo no va a depender entonces de las cosas que pasen. Que este regocijo no va a depender de los días buenos o los días malos. Que este regocijo no va a depender de cuando las cosas no me salen según yo las tenía planificadas. Hermano, nuestro regocijo no depende de nuestras circunstancias. Nuestro regocijo depende de nuestra relación con el Señor. Ahí está muy clarito, regocíjate en el Señor. Nota que Él es la fuente de mi regocijo. Porque si yo pusiera ahí, como el mundo lo ve, oye, regocíjate en tu cuenta de banco. Regocíjate en que tengas un trabajo remunerado. Regocíjate en una casa grande y un carro caro. Regocíjate en cuanta cosa usted sabe que el mundo pone ahí. Encuentra tu gozo, tu paz, tu alegría en eso. Pero hermano, aquí el texto está siendo muy claro. Pablo está diciendo, aunque ustedes no tengan nada de eso, aunque ustedes no tengan las cosas que incluso quisieran tener o entiendan que necesitan tener, regocíjense en la fuente más importante, en aquello que nunca les va a faltar. Regocíjense en el Señor. Regocíjense en aquello que nunca cambia, porque las circunstancias cambian. Un día Pablo estaba preso y otro día no, estaba fuera. Cuando él estaba preso, cuando estaba fuera, ambos días se podía regocijar en el Señor. Cuando había abundancia y cuando no, como veremos más adelante en este mismo capítulo, otro domingo, él podía gozarse y regocijarse en el Señor. Hermano, esta misma verdad ya la había presentado el profeta Habacuc hace cientos de años antes, cuando él había dicho, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque no haya vacas en los corrales, con todo, decía el texto, yo me gozaré. Con todo eso, con todas esas circunstancias difíciles, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Pero hermano, ese es el regocijo que estamos hablando aquí. Que no depende de las cosas que me faltan, depende de lo que tengo en el Señor. Depende de Él. Y si tu regocijo está en Él, mi hermano, usted siempre lo puede tener. Aunque tenga bienes, aunque no tenga bienes, ese regocijo nunca va a cambiar. Así que lo primero que Pablo está diciéndole a la iglesia, regocíjense en el Señor siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Otra vez les digo, no se les olvide, regocíjense. Que eso sea la actitud de su corazón. Pero en segundo lugar, ¿cómo debían responder los creyentes a las circunstancias difíciles, a la persecución, al sufrimiento, aquellas cosas que ellos no tenían el control y estaban afectando su vida?
no solamente regocijándose, sabiendo que Dios tenía el control. En segundo lugar, miren la primera parte del verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Así, no solamente yo voy a vivir una vida de regocijo aún en los tiempos difíciles. En segundo lugar, la segunda forma de yo responder a las circunstancias difíciles es viviendo vidas que manifiesten las virtudes de Cristo. Viviendo vidas que manifiesten las virtudes de Cristo. Viviendo de una manera diferente. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En la Nueva Versión Internacional, este versículo dice que vuestra amabilidad sea evidente a todos. En la Biblia de las Américas, este versículo dice que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Así que esa palabra que Pablo utiliza se puede utilizar de varias formas. Noten que les presento 3 traducciones y las 3 tienen una palabra diferente. La Reina Valera dice gentileza, que tu gentileza sea conocida. La Nueva Versión Internacional dice que tu amabilidad sea conocida y la Biblia de las Américas dice que tu bondad sea conocida. Pero al final está hablando de virtudes cristianas. Que ese cambio que hizo Dios en ti, si fue un cambio real, sea evidente, notorio delante de todos los hombres. Que todos los hombres que están alrededor tuyo, que todas las personas que están alrededor tuyo, ellos puedan ver esas virtudes, esa gloria del Señor a través de tu vida. Este pasado viernes, cuando hablamos al grupo de líderes en el taller de liderazgo, una de las cosas que decíamos era que como líder, si tú eres un líder, siempre te están mirando para seguirte. Y animamos a los líderes y les decíamos que si alguien te está mirando, procura que te encuentre mirando a Jesús. Pero es un punto que lo aplicamos a los líderes, pero que mientras yo redactaba mi sermón, vino a mi mente también, porque se aplica a nosotros. O sea, y se aplica en este contexto, porque Pablo está diciendo, en medio del sufrimiento, en medio de las circunstancias difíciles, ustedes regocíjense, ustedes muestren gentileza, amabilidad, bondad, ustedes muestren esas virtudes cristianas a todas las personas que los están mirando. ¿Usted sabe por qué Pablo dice esto? Porque él está diciendo, oye, hay gente que los está mirando a ver cómo usted responde a la prueba. Pero hermano, yo quiero que usted sepa algo, si no lo sabía. Su hermano, su papá, su mamá, su hijo, su nieto, su vecino, su amigo, que no es creyente, lo está mirando a usted. Están puestos sus ojos en usted a ver cómo usted vive. ¿Y sabes qué? Está mirando cómo usted responde a los tiempos difíciles. Y que en ese momento, mi hermano, cuando ellos nos estén mirando a nosotros, que nos encuentren a nosotros mirando al Señor. Que nos encuentren a nosotros dependiendo de Dios. Que nuestra gentileza, nuestra bondad, nuestra amabilidad, esa gracia de lo que hizo Dios en nuestra vida pueda ser evidente delante de todas las personas. Así que Pablo está diciendo, no solamente los invito a vivir con regocijo independientemente de las circunstancias que estén enfrentando. Yo también los invito a vivir vidas que manifiesten esas virtudes cristianas. A vivir vidas que manifiesten la obra que Dios ha hecho en ustedes. Porque mi hermano, vuelvo y repito, si tú eres un creyente y estás en un contexto de no creyentes, en tu trabajo, en tu familia, donde sea, hay gente que te está mirando. Procuremos que cuando nos miren, no nos vean a nosotros, mi hermano, nos encuentran a nosotros mirando a Jesús, viviendo delante de ellos unas vidas transformadas, aún en tiempos difíciles. ¿Usted sabe por qué? Porque al final de cuentas, eso va a provocar preguntas. Había un autor que decía, oye, vive de tal manera que tu vida provoque preguntas al incrédulo. Que ese incrédulo se empieza a preguntar, oye, yo no sé cómo es que hace esta persona, este vecino mío, este familiar mío, para sustentarse cuando las cosas están difíciles. Yo no sé cómo él se mantiene de pie, yo no sé cómo no ha tirado los guantes, yo no sé cómo se rinde y sale corriendo. Yo no sé cómo lo hace. Que nuestra vida, mi hermano, provoque preguntas a los incrédulos. Para que cuando ellos puedan venir a nosotros incluso un día a decir, ¿y cómo tú haces eso? ¿Y cómo tú te sostienes? ¿Dónde está el secreto? Usted pueda mirarlo, mi hermano, usted puede abrir la Biblia con él y decirle, ¿sabes qué? Yo me sostengo porque hay uno que me sostiene. Yo me sostengo por el Señor. Yo me sostengo porque en este tiempo yo puedo tener un regocijo en Él. A pesar de que estoy sufriendo, a pesar de que estoy pasando
situaciones muy difíciles en mi vida. Esto es lo que Pablo quiere que la iglesia en Filipo conociera. Están pasando circunstancias difíciles, regocíjense en el Señor. En segundo lugar, vivan vidas que manifiesten la gracia de Dios, las virtudes cristianas a un mundo que los está mirando para ver cómo ustedes responden al sufrimiento. Hermanos, nosotros no podemos responder de la misma manera que responde el mundo al sufrimiento. El mundo responde desesperado. El mundo responde sin opción. El mundo, usted sabe que cuando están sufriendo se tienen que mirar a sí mismos porque no tienen otra. El creyente tiene la bendición y la gracia de poder mirar al cielo, de poder mirar a Dios. Así que nos encuentren mirando al Señor en los tiempos más difíciles de nuestra vida. En tercer lugar, no solamente Pablo invita a la iglesia a regocijarse, a vivir vidas que glorifiquen a Dios aún en los tiempos difíciles. Miren la segunda parte del verso 5. Ese versículo 5, en la segunda parte, muchos autores dicen que es como un punto de transición. De hecho, yo leía muchos comentarios bíblicos que decían, oye, como que no nos explicamos por qué Pablo metió esto aquí. Porque cuando usted está leyendo esa carta, como que eso está en el medio, como que esa oración interrumpe el flujo de las ideas. Pero era una idea muy importante que el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, pone ahí. Y miren cuál es, la última parte del verso 5, una pequeña frase. Wow, mi hermano, pero qué mucha verdad contiene. El Señor está cerca. Y eso nos lleva al tercer punto. Debemos vivir con regocijo, debemos vivir vidas que manifiesten la gracia de Dios en nuestras vidas y debemos vivir a la luz de la venida del Señor y a la luz de su cercanía con su pueblo. Debemos vivir a la luz de la venida del Señor, de que esa venida está cerca, pero a la misma vez este texto implica o habla de la cercanía de Él en cuanto a cómo Él acompaña a su pueblo y no es un Dios lejano. De hecho, la mayoría de los autores bíblicos, comentaristas consultados dicen, esa idea es tan hermosa que se aplica a las dos cosas. Cuando dice el Señor está cerca, Pablo puede estar pensando en que literalmente vivan de esta vida, vivan de esta manera, regocíjense en el Señor porque el Señor viene pronto. Puede ser que él esté hablando de eso. Pero también dicen, oye, pero esa línea, según el contexto, él también la está presentando de la manera para que reconozcamos y recordemos su cercanía con el creyente. O sea, el hecho de que literalmente él está cerca del creyente, de que no es un Dios lejano, de que no es un Dios ajeno a las circunstancias difíciles, de que no es un Dios que está lejos cuando tú estás sufriendo. Así que viendo esos dos puntos de aplicación, usted puede imaginar cómo los creyentes en Filipo podían aplicar esta verdad. Estaban sufriendo, Pablo le dice, tranquilos, sigan confiando, sigan resistiendo, sigan regocijándose en el Señor y viviendo vidas que glorifiquen a Dios, porque el Señor está cerca. Su venida está más cerca que ayer, mi hermano. Esa realidad de que el Señor está cerca debe cambiar la forma en que yo veo las cosas. Esa realidad de que Cristo está a punto de venir por su pueblo debe cambiar la forma en que yo vivo hoy, mientras espero mañana a su venida. Pero también, mis hermanos, como les decía, este punto, Pablo está resaltando esta idea de su cercanía con el creyente, literalmente diciéndole y recordándole, el Señor está cerca de su pueblo. Él no es un Dios lejano. Hay un versículo en el Salmo 145, verso 18, que dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan. Cercano está el Señor. Eso es lo que Pablo también quiere que esta gente sepa. Están sufriendo, están pasando circunstancias en las cuales usted no tiene el control. Pueden ir delante de Él. Él es un Dios cercano. De hecho, mi hermano, no hay un Dios en cualquier religión que usted estudie que sea tan cercano como el Señor. Bueno, tan cercano que Él mismo vino y se hizo un hombre y habitó entre nosotros. No hay más cercanía que esa. No es un Dios que está desde los cielos muy lejos tratando de lidiar con los hombres. No, Él mismo se hizo un hombre, Él mismo vino a vivir entre nosotros. Mi hermano, no hay más cercanía que esa. Un Dios que nos buscó. Y un Dios que quiere que nosotros recordemos que aún en las circunstancias más difíciles, Él está cerca.
Así que el apóstol Pablo quiere decirle a esta iglesia: ustedes están sufriendo, ustedes están siendo perseguidos, yo estoy preso, como que las cosas están saliendo mal, como que las cosas no estaban saliendo según planificamos. Pero quiero que respondan con regocijo, quiero que respondan viviendo vidas que manifiesten la virtud del Señor. Quiero que vivan vidas a la luz de esta hermosa verdad que acabamos de ver, de que Cristo viene pronto y de que Él es un Dios cercano a su pueblo. ¿Y sabe qué? Esa última línea nos da paso a nuestro cuarto y último punto. Como el Señor está cerca, usted puede ver lo que dice el verso 6. Usted puede cumplir ese mandato, esa exhortación del versículo 6, sabiendo lo que dice la última parte del verso 5. Como Él está cerca, entonces yo no tengo que afanarme por nada. Hermano, si Él está cerca, tanto en que viene pronto, pero también sabiendo que Él es un Dios cercano y no lejano, oye, ¿por qué afanarme? ¿Por qué vivir una vida de afán? Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo pueden responder estos creyentes a las circunstancias difíciles? Pablo le dice, en cuarto y último lugar, cambien sus afanes por la oración. Hagan un intercambio. Cambien sus afanes por la oración. En otras palabras, o como lo decía Charles Spurgeon, convierte los afanes en oración. O sea, la preocupación que tenga, tengo una preocupación muy grande, de momento viene, usted sabe cómo trabaja la preocupación en su vida, ¿verdad? Esa preocupación que viene como un pensamiento donde usted no lo esperó, una flecha que vino de la nada. Usted estaba comiendo tranquilo en su casa. Usted estaba en paz, usted estaba viendo un programa de televisión justo para dormir. Usted estaba leyendo un libro, usted estaba feliz. Y vino una flecha a su mente, una preocupación. Y en ese momento que esa preocupación llega, usted sabe lo que pasa porque usted lo vive todos los días, yo lo vivo todos los días. Esa preocupación empieza a dominar mis demás pensamientos. Esa preocupación yo he tenido, yo leyendo un libro, estudiando, y de momento estoy muy entretenido en la lectura. Estoy allá en el pasado con el Imperio Romano, o estoy con Napoleón Bonaparte en la Guerra de Waterloo, en algún lugar de la historia. Y cuando estoy allá, de momento llega esa flecha, una preocupación por alguna cosa, en mi familia, por la salud, por la iglesia, por alguna razón, una preocupación. Wow, usted sabe lo que es. Tiene el poder en ese momento de sacarme de donde estoy, de distraerme. Y de momento yo me encuentro con esa preocupación, empieza a dominar mi mente y ya tengo que dejar incluso la lectura porque ya no estoy entendiendo nada, porque ya no estoy ahí. Le pasa a usted cuando está comiendo, se está dando un bocado de buena comida a su boca, llega la preocupación y de momento hasta le quita la gana de comer. Le quita la gana de ver el programa de televisión. Usted sabe de qué hablo. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, no se afanen por nada, no permita que ese pensamiento cuando llegue, ese pensamiento de afán, de preocupación te domine. Yo te voy a dar una mejor solución, dice el apóstol Pablo. Convierte los afanes, las preocupaciones en oración. Cámbialo por oración. ¿Cómo sería una solución práctica? Bueno, a la vez que llegue ese pensamiento que empieza a tratar de dominarme, a dominar mi mente y a consumir los demás pensamientos, en ese momento, mi hermano, no espere. Lléveselo al Señor. En ese mismo momento, dígale, a la vez que usted entienda que llegó un pensamiento de afán, de preocupación, en ese momento, lléveselo al Señor. Está todo relativamente bien. De momento, viene el pensamiento de que usted no sabe cómo va a pagar las cuentas a final de mes. Y hoy es 4 de noviembre. 3. Mira para allá. Estoy viviendo en el pasado literalmente. Hoy es 5 de noviembre. Y usted no sabe cómo va a vivir al final de mes. O a llegar al final de mes. Y ese pensamiento llega a usted. Usted tiene un familiar que está enfermo. Usted ha recibido una noticia muy mala en la última semana, en los últimos días. Y ese pensamiento está ahí. Usted tiene dos opciones, mi hermano. O deja que lo consuma ese pensamiento.
esa preocupación y ese afán, o usted lo convierte en una oración, va delante de Dios con toda oración, con todo ruego, ve delante de Dios, hazlo a conocer a tu Padre. Y le dice, Señor, mira mi mente ahora mismo, esta carga que acaba de llegar, de cómo yo lidiar con esta situación, de cómo yo lidiar con esta preocupación. Señor, yo te la presento a ti en este momento como una oración. Yo la convierto en una oración. Señor, no sé cómo voy a llegar a final de mes. Te pido por tu provisión. Señor, me acabo de enterar de que mi familia tiene una situación muy difícil. Señor, dame sabiduría. Señor, interven allí. Señor, dale salud a este hermano, a este familiar. Pero hermano, no dejes que te consuma ese pensamiento, te va a hacer mucho daño. Y vas a estar afanado y el afán te detiene. Llévalo al Señor. Por nada estés afanoso, sino ve delante de Dios y sean conocidas delante de Él. Háblale a Dios. Cuando dice sean conocidas tus preocupaciones, tus afanes, eso. Llévaselo a Dios. Sean conocidas delante de Dios en oración y ruego. Ruégale al Señor, mi hermano. Muchas veces, mi hermano, nosotros, incluso cuando estamos cargados y vamos al Señor, no llegamos a ese punto donde estamos rogando delante del Señor, donde estamos de rodillas, donde estamos diciendo al Señor, es que te pido que hagas algo, te pido que obres en esta situación porque es que yo no tengo alternativa. Mi hermano, oramos que el Señor nos ayude a responder de esa manera, a convertir nuestros afanes, nuestras preocupaciones en oración. Oye, ¿tú sabes por qué Pablo le puede decir esto a esta gente? Repase toda la carta, todo lo que vimos al principio. Si Dios empezó una buena obra y la va a terminar. Si Dios está cumpliendo sus propósitos siempre. Si Dios es el que está exaltado hasta lo sumo, que no hay nadie que esté por encima de Él. Si Dios es aquel que tiene el poder para sujetar a sí mismo todas las cosas están bajo sus pies, bajo su autoridad. Si Él está cerca de su pueblo, oye, ¿por qué afanar? Por nada estéis afanosos. Ustedes notan el contraste entre el versículo 4 y el versículo 6. Regocíjate el Señor siempre. O regocíjate el Señor en todo. Y aquí en el versículo 6 te dice, por nada estéis afanosos. No te afanes. Ve al Señor en oración. Ve al Señor y preséntate en Él. Mi hermano, una buena medicina en contra de los afanes es una vida de oración y agradecimiento. Porque mientras oras al Señor estás enfocado en Él, dependiendo de Él. Y una vida de acción de gracias. ¿Usted sabe por qué te va a quitar los afanes y la preocupación? Porque a veces muchos de esos afanes y preocupaciones son por las cosas que no tenemos. Pero cuando usted va delante de Dios con acción de gracias, usted le está dando gracias a Dios por lo que tiene y usted se da cuenta que tiene de más. Que usted tiene de más de lo que usted se merece. Por pura gracia. Y por eso Pablo dice, ve delante de Dios en ese momento de afán y preocupación. Ve delante de Él, ora y ve con acción de gracia. Dale gracias por donde estás. Dale gracias por esa circunstancia difícil. Dale gracias porque Él tiene propósito aunque tú no lo entiendas. Y Él tiene un control. Y nada se escapa de su mano. Jesucristo habló de esto, mis hermanos. ¿Ustedes no recuerdan a Jesús allá en Mateo capítulo 6? Jesucristo habló de esta idea de que no nos afanáramos por nada. Y yo no quiero terminar hoy sin leer esa porción. Allá en Mateo capítulo 6, Jesucristo habló de este tema desde el verso 25. Escuche bien, Jesucristo dijo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, escuche bien esto, mi hermano, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos en Filipo. Él es un Dios cercano, por nada te afanes, porque Él lo sabe. Él sabe ya que tú tienes la necesidad. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Tú sabes por qué Jesús dijo estas palabras, mi hermano? Porque Él sabía la tendencia de nuestro corazón, a afanarse, a preocuparse. Y noten lo que dice al final. La tendencia de nuestro corazón incrédulo, ¿sabe cuál es? Es afanarnos por hoy, afanarnos por mañana y afanarnos por algo que va a pasar de aquí a un mes. Mi hermano, usted no tiene control ni en la próxima hora de su vida. Es más, usted no tiene control ni de los próximos segundos de su existencia. ¿Cómo usted está peleando por lo que va a pasar el próximo mes? ¿Y por qué te estás preocupando hoy por eso? ¿Por qué estás permitiendo que ese afán, que esa preocupación domine tu vida? Hermano, por nada estemos afanosos. Hay otra alternativa. ¿Sabes cuál es? Pablo nos la presentó en esta mañana. Regocíjate en el Señor. Vive una vida cristiana, vive una vida que glorifique a Él, vive una vida de virtud, que la gente que está alrededor tuyo vea la obra que Dios ha hecho en ti, que la gente vea cómo tú estás mirando al Señor y te estás sosteniendo por el Señor, aún en los tiempos difíciles. Reconoce que Él está cerca y vive tu vida de esa manera. Por nada estés afanado. Ve delante de Dios, hazle conocer tus peticiones con oración, con ruego, con acción de gracia. Y terminamos con esto, versículo 7. Miren el resultado. Miren el resultado de ir a Dios en oración y convertir mis preocupaciones y afanes en una oración a Él. ¿Cuál es el resultado? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bendición, mi hermano. Que afuera puede haber mucho ruido, que afuera la tormenta puede estar en su peor momento, pero adentro mi corazón puede tener paz. ¿Usted no quiere eso? ¿No quiere tener en medio de las circunstancias, en medio de los tiempos difíciles, usted tener dentro de su corazón paz? Note lo que dice ahí, la paz de Dios. Esta no es la paz que el mundo da. Jesucristo, usted sabe que había dicho que Él nos iba a dar paz, Juan 14. No como el mundo la da. Esta es la paz de Dios. Y esta paz sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces usted no sabe de dónde sale eso. Si usted es un creyente, usted tiene que tener la certeza de que es una paz que viene de Dios, que usted no la entiende. Y al final termina el autor Pablo diciendo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, mi hermano, de la aflicción, guardará tu corazón del afán. Y esa palabra guardará es un término militar que se utilizaba para decir o hablar de un soldado que se paraba en un lugar para guardarlo. Y nota que está diciendo que es Cristo el que entonces va a tomar y va a estar ahí como en tu corazón, Él mismo guardando tu corazón. Él mismo dándote de esta paz de Él. Cuando tú conviertes tus afanes en oración. Cuando tú respondes a las circunstancias regocijándote en el Señor, viviendo vida que glorifiquen a Dios en medio de los tiempos más difíciles que estés pasando. Recordándote a ti mismo todos los días que Él está cerca. Hermanos, ¿cómo respondemos a las circunstancias difíciles? Pregúntate nuevamente. ¿Cómo respondes al día malo? Al día que tú te das cuenta que no tienes el control de nada. Al día donde todo te sale mal. ¿Cómo respondes ese día? No te sigas afanando, mi hermano, por una situación que tú no tienes control. No te sigas afanando por una lucha en la cual tú no tienes ningún control. ¿Cuál es el llamado de esta mañana? Pon tu confianza en el Señor. Regocíjate en Él. Vive una vida agradable a Él, que le glorifique a Él. Que cuando la gente vea que tú estás pasando una prueba, ellos puedan ver que tú estás confiando en el Señor. Preséntate delante de Dios con acción de gracias. En medio de tiempos difíciles, mi hermano, y tú experimentarás esa paz de Dios que sobrepasa todo
entendimiento. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a recordar esta verdad en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra. Oh Señor, gracias por recordar nuevamente hoy que al final de cuentas ninguno de nosotros está al control. Señor, hay uno solo que tiene el timón de nuestra vida, hay uno solo que controla el universo y todas las circunstancias que pasa, y eres tú, Señor. Ayúdanos a recordar eso en esta mañana, que no se nos olvide. Que a veces nos afanamos demasiado, nos preocupamos demasiado cuando ya nuestro Padre que está en los cielos conoce nuestra necesidad. Señor, ayúdanos. Que en las circunstancias difíciles, cuando vengan esas preocupaciones y esos afanes, podamos ir a ti en oración, en acción de gracias, y podamos experimentar esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz tuya que guarda nuestros corazones, aunque allá afuera haya mucho ruido, haya mucho dolor, mucho sufrimiento. Señor, ayúdanos a regocijarnos en ti. No es algo fácil para nuestros cuerpos carnales. No es algo fácil de hacer, pero te pedimos, Señor, que en nuestro corazón siempre esté ese regocijo de que tú estás al control, de que algo mejor vendrá, Señor. No porque nosotros lo hagamos, no porque nosotros lo podamos provocar. Al final de cuentas, Señor, porque el universo está en tus manos y sabemos ciertamente que la mejor parte está por venir, porque esa parte eres tú viniendo a buscar a tu iglesia, Señor. A estar allá en la eternidad contigo, sin sufrimiento, sin dolor, sin preocupaciones, sin afanes. Ese día llegará, Señor. Pero mientras llega ese día, ayúdanos a lidiar con los afanes, con las preocupaciones del día a día. Que por nada estemos afanosos, Señor. Que recordemos que tú estás cerca y que eso lo cambie todo en nuestra vida. Oh Señor, que vayamos en oración a ti todos los días reconociendo que no estamos al control de las cosas. Que tú eres el que controla cada aspecto de nuestra vida, Señor. Y mientras tú estés en tu trono, mientras tú estés gobernando, mientras tú estés sentado con toda autoridad y gloria, que eso será para siempre. Mientras eso ocurra, Señor, que nosotros podamos seguir confiando en ti, de que nada se te escapa de tu control. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Gracias te damos. Que nuestra fe crezca en esta mañana y aprendamos a confiar en ti. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Mi hermano, que el Señor nos ayude en esta hora. Gracias. Que el Señor nos ayude en esta hora a nosotros poder no vivir una fe teórica, no simplemente escuchar estas verdades, sino que podamos aplicarlas. ¿Cuál es la primera aplicación, mi hermano? Probablemente que estás sentado ahí y estás pensando en una preocupación. O cuando salgas de aquí vas a ir a almorzar y alguna preocupación, afán va a llegar a tu mente. En ese mismo momento, recuerda el pasaje, por nada esté afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, convierte esa preocupación en ese momento en una oración. Señor, mira en este momento que me estoy cargando por esta situación, te la presento a ti porque yo no tengo el control. Tú sí lo tienes, Señor. Y puedas disfrutar de ese regocijo que da el Señor, de esa paz, sabiendo que Él está al control. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, a aplicar esta verdad. Que el Señor nos ayude a entender la verdad del Evangelio. Y sobre todas las cosas, si hoy tú estás aquí en esta mañana y no has conocido al Señor, es importante que hoy pongas tu fe en Él. Es importante que hoy descanses en Él. Es importante que podamos, cada uno de nosotros, entender, y especialmente si estás aquí sin Cristo, que sin Él no tienes salvación. Y por eso hoy es el día de salvación, hoy es un día de poner tu fe en Él. ¿Cómo, mi hermano? Poniendo o creyendo lo que Él hizo en la cruz. Reconociendo que no puedes salvarte a ti mismo. Reconociendo que este Dios que controla todas las cosas, controla tu vida y controla mi vida. Y hoy puedes poner tu fe en Jesús. No te vayas de aquí sin poner tu fe en Jesús y comenzar a experimentar esa paz del Señor. Esa paz con Dios que solamente, o que comienza allí en la cruz. Pero también como creyente, mi hermano, que el Señor nos ayude precisamente a vivir
para su gloria todos los días, sustentados en Él, cambiando nuestras preocupaciones por oración y descansando en aquel que tiene control de todas las cosas, aun las que salen de nuestras manos.